Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión veremos el 15º tema de formación bíblica para laicos, San Agustín de Hipona, un verdadero discípulo de la palabra, el cual será dirigido por el hermano asuncionista Hugo Fernando Morales Ballesteros. Buenas noches, discípulos de la palabra. Qué bueno tenerlos otra vez acá en este encuentro fabuloso del conocimiento de Jesús a través de la Biblia. Como les decía anteriormente, el tema de hoy es fascinante porque hoy vamos a ver la figura de San Agustín, del santo San Agustín y su amor a la Biblia. Si ustedes pueden recordar, cuando vimos el Antiguo Testamento, vimos a San Francisco de Asís, ¿se acuerdan? Y fue muy bonito porque San Francisco de Asís fue llamado el Evangelio viviente, porque aunque él no tenía muchos estudios teológicos como otras personas, él vivió el Evangelio a plenitud. O sea, a plenitud le estoy diciendo que lo vivió 100%. Y eso es muy significativo y es muy bonito. Entonces hoy quise, en el Nuevo Testamento, como la clase pasada prácticamente ya terminamos de ver toda la Biblia con la obra joánica, es decir, con el Evangelio de San Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, así a nivel general, porque este curso solo es una introducción. Entonces, hoy vamos a tomar a San Agustín como ese modelo del discípulo de la palabra, ¿no? Y su amor a la palabra. Y no crean que fue tan fácil y que fue desde el principio, no. Él también tuvo su proceso de conversión y sus acercamientos diferentes a la palabra de Dios, al igual que nosotros. Entonces vamos a profundizar sobre esta figura tan importante y más para nosotros los agustinos de la Asunción. Nosotros nos llamamos agustinos de la Asunción porque tenemos en nuestra tradición toda la espiritualidad y el pensamiento de San Agustín. Entonces, bienvenidos a esta fascinante clase sobre la Biblia y hoy precisamente sobre la figura de San Agustín de Hipona. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la oración y con la lectura de la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regálame un minuto que yo la pongo en la pantalla. Listo, Quito, ya puede comenzar a leer. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia. La constancia de la lectura cotidiana. El esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semillita del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos, queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. Gracias, Kitty. Tengo una pregunta para ti sobre esta lectura. ¿Qué entiendes cuando oramos y decimos, danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra? ¿Qué te dice esta expresión? Me dice que sea coherente tanto en lo que hablo como en lo que hago para vivir sin, ¿cómo se dice? Sin duda de lo que es la palabra, porque la palabra es verdad y vida.
Eso es lo que me dice a mí. Muy bien, Kitty, porque esa es la finalidad, ¿no? O sea, la Biblia nos, nos invita o nos exhorta a vivir coherentemente con ella, coherentemente con el Evangelio. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que pueden leer la Biblia todos los días. Entonces, imagínense, si una persona lee la Biblia, supongamos, y tiene una coherencia que va en contra de la misma Biblia, pues su lectura no le sirve para nada. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia nos da, es como el manual de instrucciones que lo escuchamos en el video que les envío, es como un manual de instrucciones. Bueno, esta palabra es un poquito interesante, pero sí, es la verdad, ¿no? Manual de instrucciones que me enseña cómo debo vivir, por ejemplo, que debo ser sincero y tengo que hacer todo el esfuerzo por vivir la palabra de Dios sin dobleces, es decir, una coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Son tres elementos importantes que tienen que estar conectados. Tiene que estar conectado la cabeza, el entendimiento, el corazón, los sentimientos y las manos y la acción. Entonces, esa es la invitación de la lectura de hoy. Muy bien. Y por favor, ahora vamos a escuchar el texto bíblico de Juan 8, capítulo del 2 al 11, sobre la mujer adúltera. Puedes leerlo, Marta. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Mari, te escuchamos con la oración inicial. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz sobre nosotros. Sé dócil a nuestras oraciones y a nuestro corazón para que podamos ser criaturas nuevas a imagen de Jesús y verdaderos hijos y discípulos del Padre, de ser capaces de amarte y creer y esperar. María, Madre, discípula y maestra de Jesús y de toda la Iglesia, enséñanos a decir: hágase en mí según tu palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, María. Es muy importante. Así como la Virgen María dijo: hágase tu voluntad en mí. Fue una obediencia plena a la voluntad del Padre. Nosotros que nos estamos preparando para ser sus discípulos, siempre tenemos que estar abiertos para decirle a Dios: escúchanos, transforma nuestro corazón. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita unos videos que nos ayudan como a profundizar en esta temática. Primero, el primer video vamos a ver se llama Vete y no peque más. Es precisamente sobre el texto que acabamos de leer del Evangelio, ¿no? De San Juan, sobre la mujer adúltera. Entonces yo necesito, por favor, que ustedes se introduzcan en los personajes. Miren miren con los ojos del corazón.
O sea, miren profundamente la actitud de Jesús, la actitud de esta mujer, la actitud de las personas que estaban ahí, querían condenarla. Hagan partícipes de la historia, involúcrense en ella. Muy bien. El segundo video que vamos a ver es de la hermana Grenda, que se llama Sentirse vacío. Listo, entonces sentirse vacío. Entonces ella nos dice, es muy interesante porque aunque a veces uno hace muchas cosas y está con mucha gente, uno se siente vacío. Entonces ella como que trata de responder por qué esta emoción negativa de la, digámoslo, como de la soledad, de sentirse vacío, ¿no? Y yo creo que dentro de nuestra vida, cada uno de nosotros nos hemos sentido vacíos en un momento de nuestra vida, ¿no? Como que uno como que no se halla, como uno dice, pero como que no tengo nada para dónde voy. Yo creo que eso también es una emoción que hace parte de todos. Entonces ella nos va a dar unos elementos a partir de la Biblia. Entonces, por favor, estén bien atentos, tomen apuntes si desean, pero bien concentrados para tener un aprendizaje bíblico, que es lo que nos interesa. Muy bien, por ahora esos son los dos videos que vamos a ver como dentro de este preámbulo de introducción. Entonces, por favor, mantengan los micrófonos apagados para que no haya interrupción de fondo y regálenme un minuto y ya les coloco los videos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Hace poco una señora me decía: hermana, tengo trabajo,
tengo salud, tengo marido, hijos, voy a misa, hago mis oraciones y sin embargo me siento muy vacía. Siento que la vida pasara por mí y es como si yo me quedara mirándola desde fuera. Nada me entusiasma, nada me motiva. He perdido las ganas de todo y este sentirme vacía no se me va de mi interior. ¿Esta señora está con depresión o a punto de tenerla? ¿O simplemente está atravesando una tremenda crisis existencial? ¿Qué le sucede? ¿Has tenido tú esta experiencia de sentirte vacío o vacía por dentro? El vacío es una gran señal, un gran signo que nos está avisando de que estamos viviendo desconectados. Sí, así es. ¿Se acuerdan de aquel sacerdote que bajaba de Jerusalén a Jericó y se encontró con un samaritano mal herido por el camino? Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 29 al 37. Este es uno de los típicos desconectados que aparecen en la Biblia. Aparentemente es religioso por su oficio en el templo, pero no supo conectarse con ese pobre hombre herido. Nos dice Jesús en esta parábola que el sacerdote, al verle caído y mal herido, dio un rodeo, lo esquivó y siguió adelante tan tranquilo. Religión, la palabra religión, viene del latín religare, es decir, volver a unir, volver a conectar. Ser verdaderamente religioso es ser una persona conectada al ser y a lo profundo de las cosas. Significa estar conectado a la vida, a los demás, estar conectado a Dios. Este sacerdote tenía un oficio religioso, pero él no estaba conectado, no estaba religado. Lo opuesto a vivir conectado o religado es la pasión, el vicio o el pecado, como queramos llamarlo, de la vanidad. La palabra vanidad viene de la palabra latina, del latín vanitas, que significa algo vano, algo hueco o algo que está carente de valor y está vacío. También implica la presunción o creencia de poseer algo, cuando en realidad no se posee nada. Más sugerente aún es el significado de la palabra vanidad en hebreo, porque aparece muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento. Vanidad en hebreo viene de la palabra hebel, que significa aire, viento, algo efímero, algo que se fuma. Nos volvemos vanidosos, es decir, comenzamos a desconectarnos y a sentirnos vacíos cuando estamos persiguiendo algo que es solo viento, algo que es solo efímero, que es vano, que es superficial, que se fuma. Aunque al principio no se ve, este sacerdote de la parábola es también vanidoso, porque en vez de conectarse con su hermano caído, elige la opción efímera, la salida vana, la que es no conectarse con lo que tiene enfrente. Por otro lado, como buen vanidoso, ostenta, cree tener un contacto con Dios por su oficio en el templo, pero su conexión con la divinidad no es verdadera y está hueca. Es puro hebel, puro viento. Te aseguro que aunque bajaba del templo, llegó a su casa este sacerdote con un gran sentimiento de vacío en su interior porque no se había conectado con aquel hermano. Otro desconectado o vanidoso bíblico nos lo muestra Jesús en la parábola del hombre que era bueno para los negocios y había tenido una gran cosecha, una gran bendición material. Esto está también en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 16 al 21. Fueron tantas las ganancias que tuvo ese hombre que satisfecho se decía a sí mismo: oye, ya tengo muchos bienes en reserva para muchos años, así que descansa, come, bebe y pásatelo en grande. Pero Jesús nos dice que Dios le dirigió la palabra y le dijo: tonto, esta misma noche te reclamarán el alma, y las cosas que acumulaste, ¿para quién serán? Nuestro amigo de la parábola se dejó llevar de la vanidad y pasó toda su vida acumulando viento, acumulando riquezas para estar seguro, y seguramente esto le llevó a ir a trabajar como loco. Este hombre se desconectó del verdadero sentido de la vida, que no está en buscar seguridades, porque ya lo dijo Jesús: el que quiera asegurar su vida la perderá. Mateo 16, 25. Ni está tampoco el sentido de la vida en acumular, sino en generar bienestar para todos, no solo para uno mismo. Yo creo que este hombre de la parábola, en ese momento final de su existencia, cuando Dios le reclama su vida, su alma, habrá sentido más fuerte que nunca el vacío de su vida, lo efímero de sus opciones, decisiones y logros. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Es decir, si se desconecta, si no conecta consigo mismo, si no conecta con la vida, si no conecta con la naturaleza, con los demás y con Dios.
Mateo 16, 26. Tarde o temprano tendrás esta experiencia del vacío. No te asustes, escucha tu vacío y vuelve a conectarte, a religarte con tu ser más profundo y auténtico. Vuelve a religarte con la vida, con la naturaleza, con los demás y con Dios. Los monjes y monjas cristianos usan la campana para acordarse que hay que volver a conectarse con Dios, volver a conectarse con ellos mismos, conectarse con el tiempo sagrado. Todavía las campanas de nuestras iglesias, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, cuando replican, intentan recordarnos que hay que volver a conectarse con el ser, volver a conectarse con Dios. Tú también puedes crear tu propia campana. Ponte, por ejemplo, una alarma en tu teléfono o en tu reloj, de modo que a cada cierto tiempo, y yo lo tengo, te ayude a recordar que debes volver a conectarte contigo mismo, que debes quizás solo respirar para volver a conectarte con Dios, que a lo mejor simplemente debes mirar en ese instante por la ventana y conectarte con el cielo, con los pájaros, con los árboles que veas. Diseña tu propia campana exterior hasta que algún día ya no la necesites, pues podrás vivir como los santos, como los hombres y mujeres felices, bienaventurados, que siempre andaban conectados, religados. Te aseguro que de este modo nunca volverás a sentirte vacío, sino lleno de gracia, como María Santísima. Lucas 1, 28. Cuando compuse esta canción que escucharás a continuación, en ese momento yo sentía todo el peso de lo vano, de lo efímero que tiene la vida. Cuando perdemos la conexión fundamental con Jesús, nos viene este sentimiento. Porque sin Dios, todo parece efímero, todo parece sin sentido y sin consistencia. Sin la conexión con Dios, la vida humana parece reducida a soñar y luchar contra molinos de viento, como vemos en la pantalla al fondo, como le pasaba a Don Quijote. Porque sin la conexión a Dios, a nuestro propio ser, a la naturaleza y a los demás, nuestra vida se reduce al vacío de perseguir el viento. Viento, todo es viento, perseguir el viento, nada hay nuevo bajo el sol, que saque el hombre de todas sus fatigas. ¿Para qué vivir si luego hay que morir? Nacemos, morimos porque amamos, sufrimos para qué. ¿A dónde va el aliento del hombre? ¿Sube o baja? ¿Para qué sirve mi ciencia si muero como otro también? ¿Para qué tanto acumular si cuando muera no llevará nada? Así otro gozará de lo que trabajé. Nacemos, morimos porque amamos, sufrimos para qué. Todo es aire, nada es consistente. La vida humana es perseguir el viento. ¿Para qué?
bien, muy bonito el texto bíblico. Entonces, por favor, me van a escribir en el chat o en el WhatsApp qué mensaje les deja estos dos videos para tu vida a nivel de enseñanza espiritual para este trabajo de formación bíblica. Muy bien. Y quiero escuchar a Odilia. Dinos para ti qué mensaje te deja estos videos. Te escuchamos, Odilia. Buenas noches, hermano Hugo. Buenas noches a todos. El primer video, Juan 8, pues me deja mucha enseñanza porque pues Jesús no que pues nos ama, es un Jesús de amor que pues el mundo nos da, pero pues Jesús siempre pues está ahí. Entonces, él sabe que a lo mejor pues yo no te juzgo, ¿no? Contéstanos. Así me siento cuando voy a pues a la confesión y salgo así, ¿no? De ve y no peques más. Entonces, pues me gustó mucho esta cita bíblica, aunque ya la había leído, me dijera, ¿no? Me hablara y me dijera ve y no peques más. Mucho de la hermana Glenda, pues es el vacío, ¿no? Que tenemos, que tratamos de llenarlo con cosas del mundo y pues no las llenamos con cosas de Dios, y pues Dios quiere que pues que nos llenemos de Él para que alcancemos esa dicha plena, esa felicidad plena. Y entonces pues sí, me gustó mucho porque pues yo también perdí a dos personas muy queridas en un tiempo de 2 meses, y pues sí, aún todavía puedo sentirme con esos vacíos, y pero pues que diario leyendo la palabra de Dios, estar en contacto con Él en la oración, pues me vuelve a eso. Bueno, muchas gracias, Odilia. A mí siempre me ha llamado la atención Jesucristo, quien fue humano, pero también fue Dios. Digamos, tuvo la parte de la humanidad y la parte de la divinidad juntas. ¿A eso qué me refiero? Ustedes pueden leer mucha literatura y otros dioses, y son esos dioses espirituales, ¿no? Que viven en las nubes o muchas otras cosas de otras religiones, digámoslo así, ¿no? Sus dioses, sus divinidades. Y sí, es importante para ellos, pero nosotros como cristianos católicos, nuestro Dios que creó el mundo nos dio a su Hijo Jesucristo, que también es nuestro Dios. Entonces, para mí no hay ningún otro Dios tan interesante como Jesucristo. Un Jesucristo humano que conoce el corazón. O sea, Él se tuvo que hacer humano para conocer nuestra realidad. Y Él también tuvo emociones, Él también tuvo persecuciones, Él también tuvo dudas, pero siempre estuvo con el amor de su Padre. Entonces, este texto es muy bonito porque eso decía la ley, ¿no? En ese tiempo, la ley judía decía que una mujer que se encontraba en adulterio, pues merecía la muerte y pues con piedras, ¿no? Pero entonces, ¿cómo Jesús rompe con esa tradición, ¿no? Y dice, no,
Y bueno, a mí me llama la atención que, y eso es también como un misterio que él estaba escribiendo pues en el piso, ¿no? Como esperando, reflexionando. Muchos dicen que era una palabra en hebreo que significa perdón, arrepentimiento, pero siempre es un misterio, ¿no? Pero él con su sabiduría responde concretamente. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, porque en ese tiempo se puede decir que era un poco machista la religión, ¿no? Porque entonces, ¿por qué a la mujer sí la condenaban y las personas o la persona que estuvo con ella en adulterio no le hacía nada? O sea, todo iba contra la mujer, ¿no? Contra la dignidad de la mujer. Entonces me parece ahí como muy, como muy cuestionante toda esta parte, pero es muy significativa porque nos enseñan como a ver todo lo que está. Muy bien. Y también me gustó de la hermana Glenda cuando habla mucho sobre que nos sentimos vacíos es porque estamos desconectados. Desconectados de nosotros mismos, desconectados de Dios. Y eso es una señal, ¿no? De que algo está fallando. Entonces, porque cuando una persona está llena de Jesús, de su amor, no se siente desconectada a pesar de que tenga dificultades, a pesar de que se le muera a alguien, a pesar de que tenga una enfermedad, una persecución, esa persona es llena. Pero si la persona no tiene ese corazón lleno, viene lo que está ahí. Y cómo nos habla también de la pasión, de los vicios, del pecado, todos estos elementos. Me gustó de la canción que dice, la vida humana es perseguir el viento. La vida humana es perseguir el viento. ¿Qué significa? Que la vida humana se gasta toda su vida, toda la existencia, digámoslo así, los seres humanos, tras el viento, y el viento pues no es nada, no se ve, o sea, sobre cosas tan efímeras. Y él lo pone como relación con el dinero, con llenarse de muchas otras cosas, con la infidelidad, con otras cosas que llenan el corazón. Entonces me gustó mucho esa parte. Muy bien. Ahora los invito a ver otros videos que sí vamos a explicar con el tema, que son muy interesantes. Vamos al primer video que vamos a ver sobre el Papa Francisco, que nos habla sobre la oración del Padre Nuestro. ¿Qué significado de tener la oración del Padre Nuestro? Es muy bonito, porque también recordemos que el Padre Nuestro es una oración que Jesús les enseña a los apóstoles, porque dice, bueno, enséñanos a orar, y Él les enseña el Padre Nuestro, y es, digámoslo, de todas las oraciones que nosotros tenemos los cristianos católicos, la más importante oración es la del Padre Nuestro. Pero recordemos que el Padre Nuestro también se tomó con base a la oración del Padre Nuestro en hebreo. ¿Se acuerda que era más larga y más general? Esta es como una abreviatura de esta oración. ¿Eso qué significa? Que Jesús también conocía muy bien las Sagradas Escrituras y todo lo antiguo, pero le da como su versión nueva y lo sintetiza para que la gente lo entienda. Es el primer video que vamos a ver, San Francisco y su explicación sobre la oración del Padre Nuestro. Luego vamos a ver otro video de la vida de San Agustín, hacia nivel general, ¿no? Esto es con base a una película muy interesante, donde se toman como los elementos más importantes de la vida de San Agustín. Luego vamos a ver otro video sobre la vida de Santa Mónica, que también vamos a reflexionar sobre ella. Y luego vamos a ver otro video de San Agustín y la Biblia. Este video es hecho por el sacerdote Enrique Iriarte. Él es una de las personas más conocedoras de San Agustín. Él es digámoslo así, el director o el coordinador del Instituto de Agustinología en Roma. Entonces, una persona que tiene una lucidez, una memoria. Con este fue que yo hice el curso de formación agustiniana durante todo el otro semestre, que ya lo estoy preparando. Y me gusta este tema, porque como les digo, en el futuro, cuando podamos, yo voy a dar el curso de San Agustín, para que podamos profundizar sobre San Agustín. Entonces, para que una vez se vayan como motivando, para que en el futuro puedan tomar este curso de San Agustín bien explicado y todo, porque San Agustín tiene otra riqueza. Y esto es lo que yo quiero decirles. Los que hicieron conmigo el primer curso sobre el discipulado, se pudieron dar cuenta que casi veíamos los mismos temas, pero los temas explicados desde el catecismo de la Iglesia Católica, desde lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y ahorita estamos viendo, digamos, los temas, pero todo a partir de la Biblia, ¿no? ¿Qué nos dice la fe, los personajes bíblicos y todo? Entonces, después vamos a ver el tema, qué nos dice todo esto, pero con base a San Agustín. Muy bien, entonces les pido mantener los micrófonos apagados
y vamos a escuchar estos interesantes videos. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro para aprender a rezar cada vez mejor. La verdadera oración es la que se realiza en el secreto del corazón. Es un diálogo silencioso, como un cruce de miradas entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. Jesús nos enseña a rezar con el tú y no con el yo, porque la oración cristiana es confidencial, pero también es diálogo. En la oración del Padre Nuestro decimos: sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en la segunda parte pasa a nosotros: danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. La oración cristiana no es individualista, sino que es un diálogo con Dios desde y con la comunidad de hermanos y hermanas. El cristiano, cuando reza, lleva consigo a las personas y a las situaciones que vive y hace propios los sentimientos de Jesús, que siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros, cuando rezamos, tenemos presentes a aquellas personas que no buscan a Dios, porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos o a los que se creen justos, sino a los pecadores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Hay banderas panameñas ahí. Saludo al grupo Baldoco, que está presente y trabaja en zonas marginales por la cultura, por el bienestar de los pueblos. Los animo a pensar cómo es el diálogo que tienen con el Señor y a seguir el ejemplo de Jesús para rezar de forma concreta, recordando a aquellos que tienen a su lado y aman, como también a aquellos que no quieren tanto. Necesitamos aprender de Dios, que es bueno con todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación Rome Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación Rome Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco.
las palabras también tienen otro significado. Pensad en los ríos de las montañas. Cuando encuentran un obstáculo, se hacen más fuertes. No es culpa nuestra que estemos hechos de materia, de maldad. No somos gente corriente y no necesitamos la verdad. Llegará el día que se una nuestra fe. Cada vez seremos más influyentes. Permítenos escuchar tu voz. ¡Escudos! ¡Tú no crees en nada! Estamos esperando un hijo. No quiero ser una molestia para ti. La verdad no es una idea, un concepto o un estado mental. El valor para vivir sin la verdad. Tienes tú ese valor. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras no servirán para hacerle cambiar. Eso es un hecho. Y no solo palabras. Porque la verdad es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cógelo y léelo. Cógelo y léelo. Las epístolas del apóstol San Pablo. No en los disturbios, ni en la bebida, ni en las alcobas y el abandono. No en la discordia y en la envidia. Poneos a disposición de Jesucristo y no hagáis provisión de la carne para satisfacción de la lujuria.
hablado. Demasiado. Hoy, por primera vez, he escuchado. Le escuché a él. Tardíamente amé a Dios, a la belleza tan anciana y tan nueva. Tardíamente amé a Dios. Me habló alto y me forzó a abandonar mi sordera. Dios brilló y disipó mi ceguera. Exhaló fragancias y creció en mi corazón. Y ahora me arrodillo ante ti. Lo supe. Tuve hambre y sed. Dios me tocó y me trajo la paz. Buen día, hermanos. El día de hoy tendremos nuestra cápsula dedicada a Santa Mónica, madre de nuestro santo patrono San Agustín. Acompáñenme a ver esta historia. Santa Mónica, madre de San Agustín, nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego y jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir mucho y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero este jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2, y yo no acepto entrar en peleas, pues no peleamos. Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara de su tiempo a estos buenos oficios. Y quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Cuando murió su padre,
Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una de las sectas maniquea, que afirmaba que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde, ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba a enemigos de Dios. Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: «Tu hijo volverá contigo», y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que ella se iba a volver maniquea como él. A eso ella respondió: «En el sueño no me dijeron la madre irá donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre». Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Eso sucedió en el año 437. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esa admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que estando allí en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada: «¿Y a mí qué más me amarra la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano». Poco después le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad en el año 387. A lo largo de los siglos, miles han encomendado a Santa Mónica a sus familiares más queridos y han conseguido conversiones admirables. Memoria litúrgica, 27 de agosto, un día antes de su hijo San Agustín. Nos falta todavía un video, es que me tocó suspender acá para otros que se están integrando en este momento. Entonces, ya lo vamos a ver. El último video, que es sobre San Agustín y la Biblia, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos, soy Fray Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos con esta nueva cápsula sobre San Agustín. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y la Biblia. San Agustín es el hombre que amó la Sagrada Escritura y amó la Biblia. Un hombre que en un primer momento de su vida, en su juventud, cuando él estudiaba todavía en Cartago la retórica, San Agustín se acerca a la Sagrada Escritura buscando en ella unos modelos semejantes a los que él conocía de la literatura latina. Se sentirá decepcionado cuando San Agustín es joven y se acerca a la Sagrada Escritura porque se da cuenta que no estaba escrita con la elegancia de los autores que él conocía de su currícula de estudios. No es elegante como Virgilio, no es elegante como Cicerón, y en un primer momento San Agustín rechaza las Sagradas Escrituras creyendo que eran indignas de Dios.
Tiempo después, cuando San Agustín se convierta, se dará cuenta que él había sido muy soberbio y no se había dado cuenta que Dios comunica su mensaje a través de medios incluso muy humildes. De hecho, San Agustín se convierte a las doctrinas católicas motivado y enamorado de Jesucristo, ese Dios encarnado que por humildad abraza al hombre. Y a partir de entonces San Agustín se volverá el hombre que ama la Sagrada Escritura. Pero San Agustín nos dejará a nosotros dos pautas muy importantes para leer la Sagrada Escritura, porque alguno podría pensar que San Agustín es el creador de todas las ideas reformadas o de las ideas protestantes, donde se toma únicamente la Sagrada Escritura. San Agustín tiene dos elementos esenciales para acercarse a la Sagrada Escritura. El primero de ellos, San Agustín lee la Sagrada Escritura con la regla de fe de la Iglesia. Será muy fiel San Agustín a lo que es el dogma de la Iglesia, y si una interpretación bíblica, si una lectura bíblica se contrapone a la propia interpretación de la Iglesia, San Agustín dirá: lo que hay que cambiar no es la doctrina de la Iglesia, sino la interpretación que se está haciendo de ella. Por lo tanto, el primer pilar y el primer parámetro para poder leer correctamente la Sagrada Escritura es la doctrina de la Iglesia y nunca apartarse de ella. Hay una frase hermosísima de San Agustín donde dice San Agustín: yo no creería en los evangelios si no me lo dijese la autoridad de la Iglesia. Es muy importante para San Agustín, por lo tanto, la autoridad y la fuerza que tiene la doctrina de la Iglesia. Y el segundo parámetro para San Agustín fundamental para interpretar las Sagradas Escrituras es la tradición de la Iglesia. San Agustín tiene la conciencia de que él no es el primero que se pone a leer las Sagradas Escrituras, que antes de él ha habido un grupo grande de padres y de grandes especialistas que han leído las Escrituras, y que al leer y interpretar las Escrituras, San Agustín lo tiene que hacer en esta misma línea de la tradición. De hecho, será San Agustín de los primeros autores patrísticos que citen a los padres anteriores a él. Fundamentalmente para San Agustín serán muy importantes San Ambrosio, San Cipriano y los padres griegos, San Basilio fundamentalmente, citados por San Agustín como aquellos maestros suyos de cómo hay que leer la Sagrada Escritura y lo que es la exégesis. Por lo tanto, San Agustín nos invitaría a cada uno de nosotros a tomar la palabra de Dios en nuestras manos. Dirá San Agustín en una frase muy hermosa: tu voz es mi gozo. Tendría que ser realmente la voz de Dios nuestro gozo y hacer de la lectura de la Sagrada Escritura nuestro pan cotidiano, alimentarnos todos los días de esta palabra de Dios como ese pan que le pedimos a Dios cuando rezamos el Padre Nuestro. De hecho, San Agustín, cuando comenta el Padre Nuestro, nos dirá que ese pan que le pedimos a Dios todos los días son tres tipos de panes. En primer lugar, aquel que necesitamos para nuestras necesidades de todos los días. En segundo lugar, el sacramento de la Eucaristía. Y en tercer lugar, el pan de la Escritura, que tiene que ser el nutrimento de nuestras almas, que nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios. De hecho, el mismo San Agustín dirá: tu oración es un diálogo con Dios. Cuando tú lees las Escrituras, Dios te habla. Y cuando tú oras, tú respondes a Dios. Él es el hombre que amó la Sagrada Escritura y que nos invitaría a nosotros realmente a tomarla todos los días, buscando ese norte, buscando la voluntad de Dios, buscando descubrir lo que Dios espera de cada uno de nosotros en cada uno de los momentos de nuestra vida. Él, por lo tanto, es el hombre de la Escritura, pero la Escritura leída con la Iglesia y la tradición de la Iglesia. Ojalá que nosotros, siguiendo este modelo agustiniano, verdaderamente amemos la palabra de Dios, la tengamos como ese libro de cabecera y recurramos a ella para descubrir precisamente la voluntad de Dios. Soy Fray Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y les espero en la próxima cápsula sobre San Agustín. Muy bien. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos laicos que se unían porque ellos estaban en una reunión anterior. Bueno, igual yo les envío mañana los videos porque son muy bonitos. Yo les recuerdo, vimos anteriormente el video de la vida de San Agustín. Es muy interesante, este lo vimos nosotros en el curso anterior. Entonces es muy bonito para que lo vean. Y la vida de Santa Mónica. Son videos cortos. Y qué dice el Papa Francisco sobre el Padre Nuestro, que es muy bonito y muy profundo. Muy bien, entonces necesito por favor que me escriban en el chat o en nuestro WhatsApp qué mensaje les deja estos videos ya a nivel general. Y quiero, a ver, Marta, compártanos qué te dicen estos videos a ti, qué te llamó la atención de todo este proceso. Hola, pues a mí me llama mucho la atención de
de San Agustín, en la pregunta que nos pones de la tarea que quisiera aprender, pues yo quiero aprender todo porque la verdad no conozco más que de San Agustín, casi nada. Ahorita pues aprendí varias frases que me gustaron del video, que dice: tu voz es tu gozo, es mi gozo. Y que al orar, cuando decimos danos el pan de cada día, se refiere a 3 tipos de panes: al del sacramento, al que necesitamos diario y al pan de la escritura. Entiendo que es la palabra de Dios. Y hay otra frase que dice: cuando lees la Biblia, Dios te habla, y cuando tú oras, Dios te escucha. Realmente, pues sí, todos los videos son muy interesantes, pero sí me llamó mucho este de San Agustín. Mucho, y el video en donde está desubicado, está desorientado, no sabe qué hacer porque tiene muchas como ideas encontradas, que no sabe para dónde hacerse hasta que por ahí alguien le dice: léela. Léela, y es cuando él ya cree, porque pues ahora sí que ni a su mamá le hacía caso. Entonces, hasta que no le dijo a alguien o no le dijo Dios: léela, ¿no? Porque estaba bastante confundido con todo lo que él tenía en su cabeza de malos comportamientos y abusos, que por ahí, bueno, yo lo interpreto así, de abusos en su vida. Entonces, pues sí, muy, muy interesante el video de San Agustín. Gracias, Marta, por su interpretación. Hablar de la figura de San Agustín es hablar de un santo que nos deja muchas enseñanzas, y sus enseñanzas se recogen especialmente en una de sus mejores obras, que se llama Las Confesiones. San Agustín escribió un libro de las Confesiones donde él narra todo su proceso de vida. Y ahí lo conocemos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los santos, otras personas escriben sobre ellos. Son muy pocos los que escriben sobre sí mismos. Entonces, cuando se escriben sobre los santos, las otras personas pueden como agregar, exagerar, o se dejan llevar por la imaginación, o pueden decir esto es cierto, no es cierto. Y eso pasa con la vida de los santos, ¿no? Pero, a diferencia de San Agustín, él escribió su propia vida. O sea que lo que dijo es todo cierto, porque no fue una persona de lo que escribió sobre él, sino lo de su propia vida. Y a diferencia de los otros, él habla con mucha sinceridad toda su vida. No esconde absolutamente nada. Hasta sus más pecados más oscuros, como sus faltas de castidad, todo ese problema interior que vivió, él lo describe. Entonces yo veo la vida de San Agustín como esa lucha entre Dios y él mismo. Porque recordemos, no fue nada fácil su proceso. Y eso que a él se le murió su hijo, que era un adolescente, se le murió. Le dio una enfermedad y murió. La mujer con la que él vivía, esta mujer africana, la concubina, sale y se desaparece. Lo deja solo. Y él estaba enamorado. Imagínense el dolor de sentirse abandonado. Su mejor amigo muere. Entonces él también vivió como muchas cosas dentro de todo ese proceso. Y a mí algo que me llama la atención es que él dice: uno siempre está en búsqueda de la verdad, ¿no? Y pienso, y nos enseña que la verdad es la que nos tiene que encontrar a nosotros, tiene que salir a nuestro paso, o nosotros tenemos que dejarnos encontrar por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo mismo. ¿Y dónde está Jesucristo? En la Biblia. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque la Biblia tiene un poder espiritual enorme, que muchas veces nosotros no lo reconocemos. Piensen cuántas millones de personas han sido convertidos por la Biblia. Y no solo de católicos, sino de cristianos, de mormones, de otras religiones. Millones de personas. ¿Cómo se han convertido por la Biblia? La misma conversión de San Agustín, ¿cómo fue? Por la Biblia. Él estaba preocupado, como lo veíamos ahí en esa parte del video, y escucha una voz celestial que le dice: toma, tole y leye, que significa toma y lee. Y justo tiene la Biblia ahí al lado. Abre la Biblia y justo aparece ese texto de los romanos: no más comilonas, no más borrachera, no más lujuria, revestidos en el Señor. Cuando lee este texto bíblico,
todos sus miedos desaparecen y él recibe esa fuerza del Espíritu Santo que llega a su conversión definitiva, porque San Agustín también tuvo muchas conversiones. Entonces imagínense en el poder de la palabra de Dios. Acuérdense en nosotros el video que vimos sobre Teo González, el mexicano precisamente que estaba allá en ese hotel, y precisamente logró su conversión allá, y no era una Biblia católica, era una Biblia evangélica. Acuérdense de eso, allá lo pusimos en nuestro canal, está en ese segundo video que pusimos sobre el manejo de la Biblia. Él tomó una Biblia evangélica que estaba allá y leyó un versículo, y ese versículo, ahí tuvo su conversión. Ese versículo él lloró, sintió esa compañía de Dios, y de ahí su vida cambió. Entonces, otro texto que a mí me llama la atención es San Antonio, que comenzó con los monjes y toda la vida, y cómo cuenta la historia de él. Es muy interesante. ¿Por qué quiero decir así a grandes largos? Porque miren lo curioso. Acuérdense del texto bíblico entre Jesús y el joven rico, ¿no? Este joven que había cumplido todos los mandamientos y dijo sí, pero tenía mucho dinero y todo esto. Y bueno, y él le dice, ¿qué más tengo que hacer? Y él dice, pues, si quieres ser perfecto, vete, venda todo lo que tienes y sígame. Y cuenta el texto que él se puso muy triste y se fue. O sea, él no aceptó la llamada porque él era para ser uno de los discípulos o uno de los seguidores de Jesús, y él rechaza. Entonces, ¿por qué? Porque tenía muchos bienes. Es decir, su corazón estaba apegado de él. Entonces, ¿a qué me refiero? Cómo en ese momento de ese contacto de Jesús y este joven rico no pasó supuestamente nada, no selló ahí la conversión ni nada, él rechazó la conversión, pero ese mismo texto sirvió para otra conversión, y estoy hablando de San Antonio. San Antonio era un joven que tenía su papá tenía mucho dinero y murieron, sus papás murieron, y él quedó con toda esa cantidad de dinero. Él dijo, pero yo ahorita, ¿qué hago con mi vida? Entonces él dice que él estaba pensativo cuando vio en una iglesia precisamente que estaban celebrando una misa. Él entró a la iglesia y precisamente el padre estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo como el Evangelio, y precisamente estaba leyendo este texto del joven rico: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él asumió ese texto bíblico ahí, salió, entregó toda su fortuna, se la dio a los pobres y se entregó como un monje. Y ese fue el monje donde ahí comenzaron todos los monjes y las conversiones y todo. Entonces miremos todo lo interesante. Y así nos podemos hablar de muchas cosas que a mí me llaman la atención. Pero, por ejemplo, del último video que vimos, de Agustino Recolecto, él habla que es muy importante una interpretación adecuada de la Biblia según la iglesia y según la tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos pueden tener muchas interpretaciones y a veces los podemos interpretar erróneamente. Y se puede dar cosas, imagínense como una poesía. Una poesía la puede leer y a 5 personas le puede decir algo diferente, lo que sea. Lo mismo pasa con los textos bíblicos. Entonces la interpretación que nosotros debemos darle al texto bíblico es la que nos dice la iglesia, por las enseñanzas del Papa Francisco, o la que nos dicen los padres de la iglesia, la tradición. Si no está de acuerdo a esa interpretación, nosotros no podemos seguirla, porque es como la iluminación. Entonces, qué bonito que San Agustín entendió eso. Y ahí me llama la atención porque San Agustín, no crean que fue fácil su amor a la Biblia, no fue desde el principio. San Agustín se burlaba de su mamá, decían que la Biblia era un libro para viejitas sin oficio. Él decía eso. Entonces se burlaba de la Biblia, él no veía. ¿Por qué? Porque él perteneció a una secta de los maniqueos. Y los maniqueos, ellos no estaban de acuerdo con el Antiguo Testamento, porque decían pues que todo el mundo, todo lo malo fue creado. Ellos hablaban de 2 dioses, del Dios espíritu y del Dios de las tinieblas. Entonces él decía que todo lo malo que estaba en la Biblia, todo lo que se dice, era del Dios malo. Y ellos y los maniqueos entienden la Biblia en su sentido literal, como aparece textualmente. Entonces, ¿qué pasó? San Agustín tenía todas esas ideas revueltas en su cabeza, toma la Biblia y comienza a leer el Antiguo Testamento. Y sí, precisamente va a encontrar que hay muertes, suicidios, hay todos los males, ¿no?, que aparecen en el Antiguo Testamento y que uno se puede escandalizar. Entonces él dijo, no, pero esto, y también la estructura literaria de esos textos antiguos no eran como también adecuado. Entonces él dice, no, esto no puede ser palabra de Dios, miren todo lo que hablan acá, esto no está, prefiero un texto filosófico. Entonces él dice, no, este libro no me convence. Y principalmente él no quería el texto de Isaías. ¿Por qué? Porque le parecía muy complejo, no lo entendía. Pero vaya curiosidad, cuando el obispo San Ambrosio,
quería como volverlo a su bautismo, él le dice, bueno, ¿y qué texto de la Biblia me prepara para eso? Y lo manda a leer precisamente el de Isaías, el que él no le gustaba. Pero él quería verificar que San Agustín ya era humilde y quería aprender de este texto. Y él tenía que aceptarlo. Entonces San Agustín quedó así como frío y justo el texto que yo no quiero me toca leerlo. Bueno, y él con humildad comienza a leerlo y ya le comienza a dar la interpretación y ese texto lo preparó muy bien para recibir el bautismo. Porque ese texto, recuerden que habla muy bien de Jesucristo, de todo esto, del Mesías. Entonces es muy interesante. Bueno, y así nos podríamos quedar hablando todo el rato. Muy bien, entonces les voy a dar, por favor, 10 minutos para que compartan lo siguiente. Quiero que compartan qué les llamó la atención. Primera pregunta, ¿qué les llamó la atención de la vida de San Agustín? Algo que les guste, pueden que ya le han visto o lo habían visto en los videos. ¿Qué les llama la atención de la vida de San Agustín? Segunda, ¿qué aprendieron de San Agustín y su relación con la Biblia? Es decir, ¿por qué Jesús después de ese proceso de la conversión amaba tanto la Biblia? Y tercero, ¿qué significa la frase, la vida humana es perseguir el viento? ¿Se acuerdan de la hermana Grenda? Bueno, los que no vieron ahí el video, los que sí lo vieron, le explica a los otros. La vida humana es perseguir el viento. Entonces el ser humano se la pasa persiguiendo el viento y cosas materiales, cosas sin sentido y no persigue lo esencial. Entonces eso, hablen precisamente de esas 3 preguntas. Muy bien, entonces ya los voy a mandar a las habitaciones, por favor. Acepten la invitación. Bueno, les comento que se me apagó la batería y me salí, pero bueno, estoy contento porque ustedes al menos no se salieron todos y siguieron hablando, pero yo sí me tocó salirme, pero ya me volví a entrar. Muy bien. Con Cristina, pero no fuimos, no sé qué pasó. Sí, y después aparecí en otro room. Sí, es que no sé, es que se me acabó la batería, entonces se me apagó el computador, entonces me tocó volver a instalar y otra vez, pero menos mal que no lo sacó, sino que ustedes siguieron en la señal, porque hubo un momento en que se fue la señal. Sí, exacto, pero bueno, ya estamos acá nuevamente. Sí, hay muchos elementos para hablar, como les digo, esta es una introducción muy interesante. Entonces, Pati, tiene las preguntas listas, ¿no? Entonces vamos al juego. Te escuchamos con la primera pregunta. Sí, Hugo. Ahí les pido que cierren sus micrófonos, por favor. Entonces les pido, por favor, apaguen los micrófonos y saben que tienen que escribir, tengan las Biblias listas. Apaguen los micrófonos para que no hayan interrupciones. Y escriben en el chat, no se vale decir por el micrófono. Te escuchamos la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué le contestó Abraham al ángel? Está en Génesis capítulo 22, versículo 11. ¿Qué le contestó Abraham al ángel? Aquí estoy. ¿Sí es esa respuesta, Pati? Así es. Muy correcto. bien, entonces tiene un punto Jorge. Jorge tiene un punto y Clemencia también, porque Clemencia como que ella lo puso en el WhatsApp. Entonces démosle un punto a Jorge y a Clemencia, como que los dos estuvieron al mismo tiempo. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué fue lo que no reservó Dios? ¿Qué fue lo que no reservó Dios? Es Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Qué fue lo que no reservó Dios? ¿Su propio hijo? Correcto. Muy bien, entonces, Clemencia. Un punto para Clemencia. Y aquí, ¿quién respondió? De primero, Jorge Isaac. Bueno, van como empates. Clemencia y Jorge Isaac. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué sacrificó Dios? Es del Éxodo, capítulo 13,
versículo 15. ¿Qué sacrificó Dios? Los primogénitos. Correcto, de Jorge Isaac. Entonces, Jorge, tienes 3 puntos. Muy bien, los primogénitos. Y vámonos a la cuarta pregunta. Tú te apagaste el micrófono aparte. Tienes que prenderlo. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Puede decirla. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Qué consagraron a Dios? ¿Qué consagraron a Dios? Esa es la pregunta. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 19. ¿Qué consagraron a Dios? Primogénito, Susana. ¿A quién contestó primero? Al primogénito, sí está correcto, al primogénito. A su hijo primogénito. Contestó acá. ¿Cuál contestó acá? Yo no. Bueno, pero la primera que contestó fue Clemencia. Un punto para Clemencia, porque la mandó primero al WhatsApp y fue la primera que lo completó. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, Pati. O sea, van empatados. Jorge 3 puntos y Clemencia 3 puntos. ¿Con qué te cubrirá? ¿Con qué te cubrirá? Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas. Y ganó Jorge Isaac. Muy bien, un punto. Pa 4, Jorge. Y vamos a la última pregunta, Pati. La última está en Juan capítulo 6, versículo 32. Repítanla porque no te escuchamos la pregunta. ¿Quién es el que da el verdadero pan? Esa está regalada. Ajá. ¿Quién es el que da el verdadero pan? La cita, por favor. Juan, capítulo 6, versículo 32. Mi padre. Marta, muy bien. Correcto. Ganador, Jorge. Muy bien, felicitaciones. Un fuerte aplauso para Jorge. Es el ganador de hoy y el premio hasta hacer 6 preguntas interesantes y difíciles para sus compañeros en próxima clase. Muy bien. Llegar a esta parte es muy importante porque hoy vamos a explicar un poquito qué nos dice San Agustín sobre la Biblia. Y personalmente lo que les voy a compartir es muy bonito. Les voy a dar una poquita información, pero el material sí quiero que los lean muy bien porque les va a servir mucho. Es muy hermoso y es que a mí me llama la atención, cómo ese San Agustín, que no le gustaba la Biblia, que rechazaba la Biblia, que odiaba la Biblia, bueno, no le gustaba la Biblia por ningún lado, después se convirtió y ya ama tanto la Biblia, descubre ese poder de la Biblia. Entonces miremos ese caso, ¿no? Tan controversial en San Agustín. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Muy bien. San Agustín de Hipona, un verdadero discípulo de la palabra, porque él siempre tuvo un corazón inquieto, ¿no? Pregunto si pueden ver la pantalla. Sí. Sí se ve. Muy bien. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Han habido innumerables mujeres y hombres que han logrado su conversión de vida con la lectura asidua de la Biblia, como ya les decía anteriormente.
Todos ellos son reconocidos como santos porque fueron verdaderos discípulos de Jesús. Bueno, entre todas estas personas aparece San Agustín de Hipona, quien con la lectura de un pequeño fragmento de la carta a los romanos logró su conversión definitiva de su vida. Por esta razón, a continuación presentaré como unos ensayos de la vida de San Agustín como un verdadero discípulo de la palabra, quien con la gracia de Dios comprendió que todo santo, mire eso tan importante, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, repito, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Quiero ampliar un poco en estas ideas. ¿Qué significa que todo santo tiene un pasado? Que no crean que la vida de los santos todo fue bonito y color de rosa y ellos no sufrieron y siempre fueron amados por Dios, por su familia, no. Podamos decir, todos los santos también tuvieron sus problemas, se sintieron vacíos, depresivos, con muchas dificultades, fueron atacados por el demonio, entonces significa que tuvieron un pasado, pero también todo pecador tiene un futuro. ¿Qué significa? Un futuro de vivir con Jesús, de convertirse, entonces es muy bonito. Muy bien. El primer ensayo titula Tole y Leye, que es toma y lee, ¿no? Y que significa que es la mejor invitación de Dios amor para ser feliz, desde el cambio total de la mente y el corazón. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Y eso, ¿cómo lo logramos? A través de la lectura profunda de la Biblia. Bueno, así como todos los seres humanos desean la felicidad, de igual modo los cristianos anhelan la conversión definitiva de sus vidas. Sin embargo, les pregunto, ¿por qué la conversión es tan difícil de alcanzar para la mayoría de los cristianos? La respuesta a esta pregunta nos la da San Agustín en su libro de las Confesiones, que en el caminar por el silencioso jardín de su residencia en Milán escuchó una voz celestial como de unos ángeles que le decía tole y leye, toma y lee. Él inmediatamente, sin dudar, siguió el impulso de su corazón arrepentido que lo llevó a tomar la Biblia. Lee la cita del apóstol San Pablo que lo invitaba a tener una nueva vida según el Espíritu. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias y desenfreno, nada de rivalidades y envidias, revestidos más bien del Señor Jesucristo. Y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Ese texto, anótenlo por favor, es Romano capítulo 13, versículo del 13 al 14, que ese fue el texto de su conversión definitiva. Esta fue para él la mejor invitación de Dios amor para alcanzar su felicidad en el cambio total de su mente y de su corazón. Por eso la conversión de San Agustín es considerada por muchos escritores como una de las más sublimes conversiones de todos los tiempos. Yo creo que esta conversión, la de San Agustín y la de San Pablo, personalmente para mí son las más interesantes, porque ya conocemos la vida de San Pablo y de San Agustín. Bueno, algunos datos de la vida de San Agustín. Recordemos que nació el 13 de noviembre del año 354 en el siglo IV después de Cristo en un lugar que se llama Tagaste. Eso queda en África. Esto es muy interesante porque no quiere decir que una vez piensa mal que todas las personas que viven en África son negras, ¿no? Hay también personas blancas de otros colores. Por lo tanto, muchos piensan que San Agustín, como era el color de piel de San Agustín, y no necesariamente tenía que ser negro. Entonces, eso es también para romper como los estereotipos que nosotros manejamos, ¿no? Muy bien. Su madre, ya sabemos que se llamaba Santa Mónica, es llamada por la iglesia la mujer cristiana, porque ella era una mujer entregada a Dios, a cumplir lo que nos mandaba la iglesia católica, era una mujer mucha de oración, o sea, una mujer con unos fuertes fundamentos cristianos. Santa Mónica le enseñó a su hijo la religión cristiana, obviamente, desde pequeño le enseñó las oraciones a rezar, pero él, como decían algunos de ustedes, él no le prestaba atención a nada. San Agustín es llamado el hijo de las lágrimas de su madre. Exacto. Esto es muy interesante. Muchos dicen que la conversión de San Agustín no fue por él, sino fue por su mamá. O sea, Dios escuchó el corazón de su mamá, quien lloraba y oraba por la conversión de su hija. Entonces se dice que la conversión de San Agustín no fue por él mismo, sino por su mamá. San Agustín, el pecador que llegó a ser santo. Sí, San Agustín lo reconoce. Fue un hombre muy pecador. Todo lo que él vivió, su vida agitada, sus pasiones desorganizadas, su promiscuidad, sus apegos sexuales, todo eso, su soberbia, pero algo importante de San Agustín es que fue un hombre muy inteligente y cómo Dios se valió de él
para darnos tantas enseñanzas a la iglesia, porque mucho del catecismo de la Iglesia Católica, creo que de los autores que más cita el catecismo de la Iglesia Católica es precisamente sobre San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Muy bien, algunas características de San Agustín. Primero, nació en el año 354, como se los dije en anterior diapositiva. Su juventud estuvo llena de vicios y perteneció a varias sectas. La más común fue la secta de los maniqueos. Los maniqueos era una secta que tenían cosas raras, se creían muy espirituales y se querían bueno, pero había muchas cosas contradictorias en ellos, que más adelante cuando vamos al curso se los explicaré. Pero él también fue gnóstico, él también le gustaba el horóscopo, él también estuvo en los académicos y muchas otras sectas. Los sermones de San Ambrosio su madre Santa Mónica oró incansablemente a Dios por su conversión. Eso es indudable. También los sermones de San Ambrosio y las cartas de San Pablo lo acercaron a la fe católica. ¿Eso qué quiere decir? Que San Ambrosio, el obispo de San Ambrosio, jugó un papel muy importante en la conversión de San Agustín, porque le ayudó a descubrir la verdad. Y recordemos que San Agustín se bautizó en manos de San Ambrosio. Eso se ordenó sacerdote tras la muerte de su madre y 5 años después fue nombrado obispo. Acá lo chistoso es que San Agustín no quería ser sacerdote, porque él quería ser como un monje, retirarse, leer libros espirituales, vivir en oración. Él quería ser un monje, pero la iglesia le pidió que fuera sacerdote. Entonces él cuenta llorando y él dice, bueno, yo acepto ser sacerdote porque ustedes me lo piden, pero no porque realmente lo quiera y lo necesitaba el pueblo. Entonces es algo muy curioso. Fue un gran escritor, ¿sí? Su obra más famosa es Las Confesiones, pero también escribió, por ejemplo, Civitas Dei, que se llama La Ciudad de Dios, escribió Contra los Académicos, escribió La Vida Feliz, escribió muchísimos libros y muchísimas cartas, y por ejemplo escribió la carta Proba, que habla sobre la importancia de la oración, es muy interesante. Y cuando muere en el año 430, precisamente el 28 de agosto del 430, y es uno de los doctores de la iglesia precisamente por todo el conocimiento que tiene. Muy bien, después de ver un poco de la vida de San Agustín, vamos a ver a las 7 claves para el discernimiento espiritual según San Agustín de Hipona, a la luz de la Biblia. Esto es muy bonito. Miren esta imagen tan bonita de San Agustín que ustedes lo ven ahí escribiendo. Entonces vamos a ver 7 claves para tener un adecuado discernimiento espiritual, porque lastimosamente muchos nosotros de los cristianos nos equivocamos al discernir según el Espíritu de Dios, porque a veces discernimos lo que nos gusta, lo que el ego nos dice, mi percepción, y a veces lo peor, justificamos con la Biblia algo que yo quiero y no que quiere Dios. Es decir, una utilización de mi ego está también ahí. Entonces, vamos a ver las 6 claves para tener un buen discernimiento espiritual según San Agustín de Hipona a la luz de la Biblia. Primero, un acercamiento consciente a la palabra de Dios. Qué bonito esto. Y ustedes que están formando para ser discípulos tienen que poner en cuenta esto. Entonces, primero, un acercamiento consciente a la palabra de Dios. ¿Qué significa? Yo me puedo acercar a la Biblia inconscientemente por leerla, porque tengo que hacer una tarea, porque el hermano Hugo me dejó hacer la tarea, por eso. Porque entonces eso tengo que hacer la Biblia porque tengo que escribir ahí en el WhatsApp. Pero la pregunta es, yo sí me acerco a la Biblia con plena conciencia. Qué bonito esta pista. Y miren lo bonito la imagen. Ahí está San Agustín. Miren, ahí está la Biblia, la luz del ángel que le dice toma y lee. Está su madre allá arrodillada, orando por él. Están sus amigos acá que están preocupados porque él está llorando en esa crisis. Es muy interesante. Entonces, en el primer lugar, que no hay ninguna contraposición entre la razón y la fe. ¿Por qué? Antes se pensaba que la razón era una cosa y la fe no. La fe ilumina la razón y la razón sigue la fe. Las dos son como 2 alas que vienen el mismo curso. Y en segundo lugar, que las Sagradas Escrituras es preciso interpretarla, yendo más allá del sentido literal y sabiendo que la Sagrada Escritura es un instrumento para descubrir la voluntad de Dios sobre mi propia vida. Esto es muy hermoso. O sea, la Sagrada Escritura, yo puedo descubrir qué Dios quiere sobre mi vida a través del estudio de la Biblia. Esta será la experiencia agustiniana que se condensa algunos capítulos más adelante dentro del relato de las confesiones. En el libro 8,
precisamente el libro de las Confesiones, en donde San Agustín nos refiere al episodio en el que momento de hacer el gran discernimiento de su vida sobre recibir el bautismo o no, escucha de pronto una voz venida de una casa vecina que le decía, toli leye, toma y lee. Y como San Agustín descubre cerca el códice de las cartas de San Pablo, es decir, al lado tiene la Biblia, y la abre al azar. Él dice que la Biblia, bueno, en la película muestran que se abre al azar, pero la Biblia la abre al azar y leyó el texto de Romanos 13:13, un texto que le invita claramente a abandonar su vida de pecado y alejamiento de Dios y revestirse a Cristo, el hombre nuevo. Entonces recordemos, la primera pista es un acercamiento consciente a la palabra de Dios. Muy bien, ya no me quiere pasar la diapositiva, entonces me tengo que ponerlas en su formato pequeño. Muy bien, una lectura, segunda. Una lectura atenta de la Biblia para no resistir a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que hacer una lectura atenta de la Biblia para no resistir a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto acá? Me gusta la imagen como la mano que es de Dios le señala a la Biblia, como dice Andrés San Agustín, la clave está ahí en la Biblia. Tiene que poner en práctica lo que está ahí. Mire la mano como le señala y la luz que sale de la Biblia. Y San Agustín ahí como ahí pensativo. Muy bien, en el proceso del discernimiento no se trata de hacer una lectura continua de la Biblia o bien ir simplemente buscando textos. Sí, como leer cualquier cosa. Se trata de dejarse guiar por el Espíritu. Esto es muy hermoso. Se trata de dejarse guiar por el Espíritu y tener los oídos del corazón abiertos para escuchar la voz de Dios que habla a través de su palabra. Y una vez que se ha escuchado la palabra de Dios, es capaz de responder en ella con nuestra propia oración. San Agustín lo expresa bellamente. Mire lo que dice San Agustín. Tu oración es una locución con Dios. Cuando lees, te habla Dios. Cuando oras, hablas tú a Dios. Eso lo vimos también en el video. Entonces, cuando tú oras sin la Biblia, tú le estás hablando a Dios. Lo que sientes y es también importante, pero cuando tú oras con la Biblia, Dios te está hablando. Porque no hay una forma que se equivoque, porque Dios te dice en la Biblia lo que tienes que hacer. Entonces, ¿a qué podemos concluir? Que mi oración, si yo la hago sin la Biblia, puede ser un producto de mi inconsciente, de mi ego, de lo que yo quiero, porque yo puedo manipular el momento de la oración y decir, Dios me dijo esto. No. Pero cuando yo oro con la Biblia, es Dios el que me está hablando, porque yo tengo que hacer lo que la Biblia me está diciendo, pero ojo, no es un sentido literal, sino es un sentido espiritual, de profundidad. Muy bien, en este diálogo con Dios a través de su palabra, San Agustín sabe que el hombre no siempre habla con Dios de manera perfecta, sino que en ocasiones se distrae o bien hace oraciones poco cuidadas. Sí, a veces pasa que la gente, o sea, no por rezar, yo me comunico con Dios. Yo puedo rezar durmiéndome, yo puedo rezar pensando en otra cosa. Yo puedo estar haciendo el rosario y pensando en la comida que voy a hacer. Puedo estar en la misa y pensando en que va a venir hoy un familiar a visitarme. Entonces sí me entiende que no hacer las cosas me genera plena conciencia. Entonces es muy interesante ver acá que nos está diciendo. A veces se distrae y las oraciones no son poco cuidadas. Vamos a la tercera clave. La Biblia contiene palabras dirigidas a cada persona. Qué bonito eso. Para ti que eres laico. Entonces, en el proceso del discernimiento, en la búsqueda de la voluntad de Dios, la Biblia puede ayudar como palabra de Dios, partiendo también de la convicción agustiniana de que la Biblia son las cartas que el Padre, que es Dios y que está en la patria, les envía a sus hijos a nosotros, que vamos de camino, para alentarnos, animarnos en nuestra peregrinación y manifestarnos cuál es su voluntad. Eso me parece muy lindo, que la Biblia, todos los libros de la Biblia son cartas que Dios me envía como para seguir este mundo a pesar de las dificultades, de que me sienta vacío, deprimido. Dios está ahí conmigo. Entonces, qué bonito, son cartas de Dios para mí. Por ello, si la Sagrada Escritura son cartas personales de Dios a sus hijos, quien vive el proceso del discernimiento debe leer estas cartas con atención y amor, pues contiene un mensaje particular y personal y están dirigidas a cada persona en su propio contexto y circunstancia. Por ello, en el proceso del discernimiento de la palabra de Dios debe tener este matiz fuerte, familiar y personal. No son mensajes heterogéneos dirigidos únicamente a los creyentes en general. Son una carta personal que exige una respuesta personal. Muy bien, vamos al cuarto. No solo hay que leer, es preciso rumiar. ¿Y qué significa rumiar? Meditar.
Es preciso leer las Sagradas Escrituras como las cartas del Padre que están a Patria en la Jerusalén celeste, pero la lectura debe llevar a quien vive el proceso del discernimiento a meditar y reflexionar la palabra. Por ello San Agustín invita a rumiar aquello que se ha leído, lo que se ha recibido en la memoria, pues es como el pan espiritual que debe nutrir el alma. ¿Se acuerda que hablaban mucho del pan? Que la Biblia viene siendo el pan. Esto lo dijo en el último video, que la Biblia es el pan diario que tenemos que consumir. Entonces, ¿cuál es el diario? El pan espiritual es la Biblia. Y por eso el Padre Nuestro dice, darnos el pan de cada día. Por ello, quien es sabio aprende a meditar y rumiar. El necio engulle, traga y olvida, pero no medita. O sea, yo puedo leer la Biblia y pasarla y se me olvida, pero si yo la estoy meditando, la estoy rumiando, dejo que el Espíritu transforme mi vida. Mire lo que escribió San Agustín, es la cita de él. El tesoro apetecible se haya depositado en la boca del sabio, pero el varón necio lo engulle. Por eso amonestamos a nuestra caridad que las cosas que oyendo almacenadas en la despensa de vuestra memoria, pensándolas y repasándolas, las rumíes. El sabio rumia, el necio no rumia. El sabio piensa sobre las cosas que oyó y el necio, por el contrario, las entrega al olvido. Lastimosamente, la mayoría de los cristianos no meditan la palabra de Dios, por eso nunca logran una conversión de su vida. Quinta pista. Ser como la hormiga de Dios. Esto está en latín, que significa formica Dei. Eso significa la hormiga de Dios. Qué bonito, me parece esta metáfora tan bonita de la hormiga de Dios. Esto, ustedes lo van a encontrar más bonito escrito allá en los textos. Por eso sí les pido que lo lean bien este material, porque es muy rico. Yo aquí le estoy dando apenas unas ideas generales. En el proceso de meditación y reflexión de la palabra de Dios, San Agustín nos propone una imagen dentro de las enarraciones en los Salmos. Esta enarración en los Salmos, otra obra que escribió San Agustín. Recordemos que el libro preferido de la Biblia de San Agustín son los Salmos y que él hace varias interpretaciones de cada salmo y son hermosas cada interpretación de los salmos. Qué bonito poder tener esta explicación de San Agustín a cada salmo. Entonces dice, el creyente que se acerca a la palabra de Dios para alimentarse de ella y rumiarla es como la hormiga de Dios, que escuchando la palabra de Dios todos los días no la echa en saco roto, sino que la medita y la almacena en los graneros interiores. Qué bonito eso. Observa la hormiga de Dios. Aparece todos los días, se dirige a la iglesia de Dios, ora, oye la lectura, canta los signos, rumia lo que oyó, recapacita en su interior y esconde en su corazón los granos que recogió en la era. San Agustín relaciona en este proceso de meditación dos actividades. Al rumiar interior, que sería la meditación, al darle vueltas a la palabra de Dios para sacarle todo su fruto y poderla entender mejor en sí misma. Y en segundo lugar, San Agustín dice que la hormiga de Dios recapacita en su interior. Es decir, que entra en su propio corazón y ahí en lo más íntimo de su ser aplica los contenidos descubiertos de la palabra de Dios a su propia voluntad. Se trata de contrastar la propia vida y todo lo que ella encierra con el mensaje de la palabra de Dios. Elemento que solo puede llevarse a cabo en el corazón, en el interior de la propia persona. Y es un proceso que tiene una primera fase, la intelectual, de donde debe pasarse a una segunda fase volitiva, de puesta por obra de lo que se ha descubierto a la voluntad de Dios sobre la propia vida. Me parece muy bonito esta parte. Y vamos a la sexta clave. Lee la Biblia como los ángeles. Me parece también interesante este texto. El proceso de discernimiento debe durar mientras dura la peregrinación del hombre sobre la tierra, buscando en la palabra de Dios la iluminación para su vida cotidiana, y particularmente para los momentos en los que debe tomar decisiones de una cierta importancia. Mientras dura, pues la peregrinación a la palabra de Dios es el pan cotidiano con el que todo creyente debe alimentarse todos los días. Lo que yo expongo es pan de cada día. Pan de cada día es escuchar diariamente las lecturas en la iglesia. Pan de cada día es también oír y cantar himnos, cosas todas que son necesarias en nuestra peregrinación. No obstante, al llegar a la meta, la ciudad de Dios, no será necesario seguir leyendo la Sagrada Escritura, pues en la contemplación del Verbo lo podemos comprenderlo todo y en esa visión se enardecerá nuestro amor, dándonos la felicidad eterna. ¿Acaso cuando lleguemos allá hemos de escuchar la lectura del códice? Al Verbo mismo hemos de ver, a Él oiremos. Él será nuestra comida y nuestra bebida, como es ahora para los ángeles. Bien, conclusión. Primero, todo cristiano en su proceso de discernimiento espiritual debería ser capaz también de vivir el mismo proceso que los ángeles en el cielo descrito por San Agustín. En primer lugar, leer. ¿Qué significa? Leer con atención y desde el corazón la palabra de Dios, dejando que sus palabras caigan en la tierra buena y bien dispuesta para dar fruto.
En segundo lugar, la lectura lleva al discernimiento de la voluntad de Dios, por lo que es preciso tomar una alternativa, una decisión, ser capaces de elegir, desechando lo que no se ajusta con la voluntad de Dios y eligiendo con valentía lo que se orienta a Dios. Entonces miremos lo bonito. En el primero, leerla con atención, dejarlo que caiga en tierra fértil. Y en la segunda es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué me está diciendo Dios con la Biblia? Eso es lo que tengo que descubrir. Y finalmente, de esa lectura que ha dado como fruto una decisión, ser capaces de amar a Dios y de amar la voluntad de Dios y de cumplir la voluntad de Dios como la misma manifestación de amor. Entonces, si yo descubro cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, yo tengo que cumplir lo que dice la Sagrada Escritura, porque si yo lo leo, lo medito, pero no lo pongo en práctica, soy como una campana vacía, lo que hablamos del texto del amor. Entonces, esto es muy interesante de lo que hemos visto hoy. Muy bien, es algo poco, pero es muy bonito, pero ustedes van a disfrutar los textos. En el que el material que yo les voy a enviar, ahí explican cada uno bien de esto. Entonces, es que bonito cómo habla. Por ejemplo, me gusta mucho el de la hormiga de Dios, de los ángeles. San Agustín habla en las confesiones y en muchos otros libros que él toma sobre esto esa parte. Entonces, lo que hace, esto que yo le estoy hablando es un comentario que hizo precisamente el último video, el padre Carlos Enrique Diarte. Él es muy estudioso de la Biblia y él nos regala sobre todo esto. Muy bien, entonces escriban por favor en el chat y en el WhatsApp que se llevan del tema hoy para su vida, ya como conclusión final. Y quiero escuchar a María Paula Totino. Háblanos, María Paula, ¿qué se lleva hoy de San Agustín como verdadero discípulo de la palabra de Dios? Bueno, San Agustín, siempre digo que conozco poco. Leí Confesiones. Me encantan las frases, sobre todo cuando Agustín habla del amor y la amistad. Y no podemos hablar de San Agustín sin nombrar a Santa Mónica, esa mamá que lloró tanto por su conversión. Del encuentro de hoy me llevo esa frase que dijiste, hermano, recién, de todos los libros de la Biblia son cartas de Dios para mí. Es eso que tenemos que entender, que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Si bien la Biblia es para todos, pero tenemos que sentir que nos está hablando a cada uno. Y leer la Biblia, o sea, la palabra de Dios desde el corazón, con los ojos del corazón. Gracias, María Paula. Muy bien. Susana, ¿qué te llevas hoy de este encuentro? ¿Qué aprendiste de San Agustín para tu vida? Buenas noches, hermano. Me llevo muchos conocimientos y que aprendí de San Agustín, igual como habló María Paula, pues también al hablar de San Agustín, pues hay que hablar de Santa Mónica. Y como compartí en el grupo que estábamos, pues yo me caracterizo y pues pasé tal vez esos momentos, y en los momentos de angustia y desesperación que yo pedía igual o decía lo que está pasando con mi hijo, a los sacerdotes no sabía cómo, entonces les pedía que me ayuden a orar y tal. Entonces ahí fue cuando ellos me inculcaron que vea el video de Santa Mónica y de San Agustín, y cada vez que lo veo pues aprendo algo y me deja una gran enseñanza de Santa Mónica, que pues orar, con la oración podemos alcanzar muchas cosas, y la conversión de San Agustín también, al menos a mí como madre, me da la esperanza que los hijos algún rato cambien. Eso, hermano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo me permito leer así rápidamente que han escrito acá. Jorge Isada nos dice que San Agustín perteneció a varias sectas y con ayuda de Santa Mónica se convirtió de su madre, muy interesante. Odilia nos dice, el hombre no encuentra la verdad sino es a través de Jesús, porque la verdad es Jesucristo que sale a nuestro encuentro. Qué bonito, nosotros nos tenemos que dejar encontrar por la verdad que es Jesucristo. Sí, y muchos elementos interesantes de esta figura, pero como les digo, en un futuro espero dar ese curso sobre San Agustín donde vamos a aprender muchas cosas importantes. Muy bien. El texto bíblico que ahorita van a leer es, por favor, Hechos de los Apóstoles. Yo sé que algunos ya lo leyeron anteriormente, pero vamos a volverlo a leer con más, como decía, rumiarlo, que eso es un término de San Agustín, rumiar. Entonces vamos a rumiar el Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Yo les quiero explicar grandes rasgos que hemos hecho. Si se pudieron dar cuenta, nosotros ya vimos toda la Biblia, por eso terminamos con el Apocalipsis, que fue la clase pasada.
Ya ahorita lo que estamos en esta parte, bueno, ya concluimos este bloque con San Agustín como un ejemplo que él amó la Biblia como un verdadero discípulo. Ya la última parte, porque ya nos queda prácticamente 5 clases para terminar nuestro curso, entonces la siguiente es, ¿qué significa ser líder según la Biblia? Entonces vamos a tomar el texto de San Felipe, cuando él va y se encuentra con esta persona y le enseña a interpretar la Biblia. Entonces, por eso están hechos de los apóstoles, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte de liderazgo. Muy bien, y luego vamos a ver cómo se hace un modelo de la Biblia y como herramientas, que es la lección divina. Entonces ya esta parte ya son como cosas más prácticas sobre el manejo de la Biblia, que es importante saberlas. ¿Por qué les digo esto? Porque no crean que es suficiente uno solo tener un montón de conocimientos en la cabeza sobre la Biblia, como ya los que ustedes tienen ya y los que tienen en su materia. Eso no es, digamos, lo más importante y tampoco es suficiente. Ahorita yo necesito darles a ustedes herramientas como didácticas o pedagógicas que ustedes puedan poner en práctica todo ese conocimiento, porque la cuestión es que ustedes se me formen bien para que después hagan sus cursitos bíblicos y enseñen todo esto a otras personas de su familia, amigos, niños o jóvenes, porque esa es la finalidad de este curso. Es decir, ustedes se pueden imaginar si yo escribo un módulo de 200 hojas, que me tocó leerme como más de 100 libros, escribir todo esto y guardármelo en mi biblioteca. No, eso no tiene ninguna finalidad. Qué bonito, escribo cosas bonitas para mí. No, lo comparto para ustedes, les doy todo ese conocimiento, pero ustedes también, ¿qué se ganan ustedes haciendo estas tareas que a veces son complicadas, haciendo tareas interesantes y guardando todo este material bonito para ustedes? No, eso hay que darlo a los demás. Eso es un verdadero discípulo que se llena de Dios, pero transmite esa alegría de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta parte final, cómo se hace un proyecto, cómo organizar esos grupos, cómo es el liderazgo, todo esto lo vamos a adquirir, la lección divina. También va a haber un momento donde ustedes van a aprender a hacer un juego bíblico para compartir con la familia, donde tienen que buscar 30 segundos, hacer como la escalera, como quiera, con imágenes y todo. Entonces, para que vayan pensando cómo van a hacer su juego bíblico, para disfrutarlo, para compartir con la gente. Y muy bien, y los felicito a los que ya me han enviado su tarea, de verdad muy bueno, y saben que todos nos tenemos que esforzar en esta parte final, tanto yo que cada 8 días ya me toca preparar el material, como ustedes, que ya también les toca un poquito más, pero ya vendrán los frutos después. Entonces, de verdad, me alegro mucho tenerlos acá, que tengan una feliz noche y que Dios los acompañe. Entonces, que tengan una linda noche en el Señor. Y nos vemos el próximo buenas martes. noches. Gracias. Igualmente, buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches.